son como unas cápsulas técnicas, así, de hecho así se llamaban en un principio, cápsulas técnicas, pero ahora con la modernidad, ahora son podcasts, son audios donde Ernesto nos comparte su visión sobre el CBD y un sinfín de enfermedades. Ahorita en la plataforma hay 100 cápsulas, hay 100 podcasts donde nos habla sobre el CBD, los básicos del CBD, qué es el sistema endocannabinoide, por qué el CBD funciona, etcétera, etcétera. Entonces, en esta plataforma educativa que tenemos ahorita en pantalla, ustedes pueden accesarla a través de la página del ingeniero Villalobos, www.cbdssalud. Ahí vamos a encontrar información actualizada de CBD, vamos a encontrar ahora sí que un blog donde él nos va a compartir sus pensamientos prácticamente todos los días sobre salud, sobre bienestar. Pues como todas las personas que lo conocemos, pues sabemos que es una persona que nos comparte con honestidad, que nos comparte con alegría, ahora sí con su disposición que tiene por seguir adelante, ahora sí que con salud, sin salud, con bienestar, sin bienestar, pues él sigue adelante siempre y eso es algo que nos comparte todos los días. Yo ya no le quito más el tiempo del ingeniero Villalobos, nada más les comento para las personas que no han estado en alguna de estas pláticas que el ingeniero nos dedica 15 minutos al final de la plática para preguntas y respuestas. Obviamente relacionadas con el tema de salud, puede ser con el tema que vamos a tocar hoy, la ansiedad, el estrés, la depresión, o alguna otra enfermedad que ustedes tengan y que le quieran consultar. Son 15 minutitos que dedicamos al final. Si tú ya tienes una pregunta sobre el CBD, pues la puedes ir haciendo en el chat del Zoom y conforme vayan llegando las preguntas, se van a ir leyendo. Se leen todas al final de la plática, no se leen, no se hace durante el transcurso de la plática, sino al final. Entonces te invito a que las vayas poniendo de una vez. Si no alcanzamos a leer tu pregunta, te pedimos que nos visites en la página de internet y nos dejes ahí tu pregunta y el ingeniero Villalobos, tan pronto como ahora sí disponga el momento que generalmente es al día siguiente de las pláticas, pues contesta las preguntas que hayan quedado por ahí en el tintero. Pues entonces, nada más recordándole a las personas que acaban de entrar a la plática, los últimos 15 minutos son para preguntas y respuestas del CBD y salud. No se contestan preguntas relacionadas a temas que no sean de salud. Si tú tienes alguna otra duda sobre temas de CBD, precios, productos, etcétera, dónde los puedes conseguir, pues te invitamos a que localices a la persona que te invitó. Voy a dejar yo de compartir para que ya el ingeniero Villalobos pueda compartirnos la pantalla. Permítanme un segundo. Listo. Ya para que él empiece el tema del día de hoy. Entonces, los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales del ingeniero, en Facebook, en Instagram, @MrCBD Villalobos y evidentemente en la página que ya fue creada sobre el CBD. Pues los dejo con el ingeniero Villalobos. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que, no sé si se escucha bien, si me vean bien, pero bueno, bien no me van a ver porque estoy muy feo, pero cuando menos que me vean. Como ya lo presentó mi esposa, Rocío, mi querida esposa, mi nombre es Ernesto Villalobos, soy ingeniero químico investigador desde hace muchos años. Realmente mi profesión ha sido la investigación y desarrollo de nuevos productos. Y el hecho del que esté aquí o por qué estoy aquí, porque muchas personas hoy nuevas que están entrando a nuestra plática, pues la idea es que conozcan del por qué estoy aquí. Yo tengo 77 años, hace 50 años aproximadamente se me detectó artritis reumatoide degenerativa y desde entonces empecé a buscar la manera de poder controlarla, de poder llevar a cabo algunas situaciones de terapias, de medicinas, en fin, que me permitieran tener ese control. Ya sabemos que la artritis es una enfermedad incurable, que es autoinmune, pero que da mucha lata porque da dolores muy fuertes en las articulaciones, inflamación y en muchas ocasiones incluso inmovilidad. Entonces, en este caso yo investigué desde hace muchos años qué tipo de terapias debo seguir
Y la realidad es que nunca pude encontrar algo adecuado que me diera una calidad de vida. Esto hace 3 años que encontré el CBD, el cannabidiol, y empecé a tomarlo. El resultado es que alrededor de un mes de estarlo tomando en forma sublingual, tuve la respuesta hacia una calidad de vida que no había tenido. Se me quitó la inflamación, se me quitaron los dolores y en automático tuve mayor movilidad. De hecho, aquí están mis manos un poco deformes, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, no se me quitó la artritis, pero sí se tuvo el control de su sintomatología. Y eso es lo que me valió precisamente el investigarlo más a fondo. Si toda mi vida he sido investigado, bueno, pues ahora fue investigar lo que es el CBD y todos los beneficios que nos puede representar de lo que es la cannabis medicinal. Y esto precisamente es lo que el día de hoy venimos a platicar, todos los beneficios que nos puede aportar el CBD con la idea de que esas pláticas sirvan a tanta gente y que les ayude a recuperar su salud, que les ayude a mantener su salud. Esas pláticas son de ayuda para poder hacer que todos tengamos lo que siempre hemos anhelado, tener salud, y más ahora, como lo mencionó mi esposa, con tantos problemas de la pandemia que estamos teniendo. Yo, de hecho, acabo de salir de una operación fuerte. En 1 de diciembre tuve una operación del corazón y afortunadamente me pude recuperar, pero estaba empezando a recuperar muy bien cuando a principios de año me empezó el COVID y ya ahorita voy de salida. Entonces, pero como dice mi esposa, con mucho ánimo, con muchos deseos de seguir adelante, con muchos sueños por realizar, muchas metas todavía por cumplir, y una de ellas es seguir dando estas pláticas cada día con mayor ánimo, con mayor profundidad. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre sobre el tema que ya se mencionó anteriormente, que viene siendo lo que es todo lo que viene siendo la ansiedad, la depresión, esa situación que hemos vivido continuamente y que desde hace tiempo, desde que empezamos a vivir, hemos vivido con una ansiedad y con tensión, porque es parte de nuestra vida. De hecho, es muy necesario el tener esa ansiedad, de tener momentos de estrés, porque gracias a eso precisamente progresamos. La vida nos ofrece muchos retos y tenemos que cubrirlos y tenemos que salir adelante. Y entonces esto nos hace sentirnos como parte de la vida, o sea, el estar a veces apurados, a veces con cierto estrés, pues es parte del desarrollo que debemos de tener. El problema es la actitud que tomemos en función de ese estrés o esa ansiedad, ya sea que podamos tener una actitud positiva o bien una actitud negativa. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos aquí señalé el estrés, la ansiedad y la depresión, que están totalmente hermanados, totalmente ligados en cuanto a sus características, pero aunado a ello también viene el insomnio, viene la tensión, viene la tristeza, viene el miedo, la angustia, en fin, situaciones que se dan en forma anímica y que son parte de nuestro ser, que si no los controlamos, pueden llegar a tener problemas sumamente serios. Y es precisamente la idea de hoy, platicar sobre ese control que podemos hacer. Pero antes de empezar a hablar de cómo poder llevar a cabo ese control en este caso, con el CBD, con el cannabidiol, vamos a encontrar el por qué surge, o sea, en qué entorno nos movemos y por qué estamos teniendo ese tipo de ansiedad. Nosotros tenemos un ambiente competitivo que se crea desde que somos niños. Siempre estamos compitiendo. Es una forma de vivir, una forma de ser, una forma de educarnos, el competir. Y es bueno, sumamente bueno. Nada más que lo importante también es que educar el cómo vamos a tener la actitud en la competencia. Y entonces ese ambiente competitivo nos hace estar estresados, a tener cierta tensión. También aparentamos ser lo que no somos. Se nos enseña a tener una oportunidad en la vida a través de aparentar ser lo que a veces no somos. Y entonces de esa forma tenemos que luchar, tenemos que buscar la manera de tener ese ser que no lo tenemos. Y entonces el luchar para tenerlo nos crea un estrés, nos crea una tensión. El temor a lo incierto, eso es común. No tenemos la seguridad de lo que va a surgir mañana, de lo que va a pasar. Entonces ese temor, cuando lo sabemos controlar, no pasa nada, es una emoción,
Eso es decir, algo que nos emociona en forma positiva, pero cuando no sabemos controlarlo nos produce tensión. El prever el futuro, pues todo el mundo queremos prever el futuro y eso nos genera esa tensión, nos genera esa angustia. El perfeccionismo, hay tantas personas que son tan perfeccionistas que les gusta que todo sea exacto y cuando no lo es, generan esa tensión, se genera esa frustración. Entonces, ese perfeccionismo también nos lleva a estar llenos de estrés. El estatus social, el que nos exige a través de la vida que llevamos un estrato social que pues a veces no lo podemos lograr o a veces no podemos tenerlo y el resultado es que nos estresamos. También tenemos en la actualidad y cada día peor la inseguridad. Esa inseguridad de que no sabemos si vamos a regresar a la casa con bien, si vamos a hacer un viaje y no vamos a tener un problema de seguridad, precisamente por el ambiente que hace 10 o 15 años empezó a formar y que ya forma parte de nuestra vida. Y entonces es importante que actuemos para poder controlarlo. Es parte de la vida y tenemos que aceptarlo como tal. Las enfermedades también, las enfermedades a veces nos producen, como en el caso ahorita de la pandemia, nos produce una inseguridad, no sabemos si vamos a regresar no contagiados o si no vamos a contagiar a alguien. Entonces, esa sensación de inseguridad nos da ese temor, nos da ese estrés, esa angustia. La otra circunstancia es la economía, que siempre hemos tenido. Desde pequeños yo me acuerdo de que va a faltar dinero, no hay dinero, de que no tenemos para pagar, de cómo le voy a hacer. O sea, eso lo vamos a tener toda la vida porque es parte de la misma vida, el estrés económico. A veces lo podemos solucionar, a veces no, pero es el reto y por lo tanto tenemos que tener una actitud positiva para poder siempre estar venciendo ese tipo de problemas, que no nos llenen, que no nos ahoguen, que no nos venzan. Nosotros tenemos que vencerlos. La otra circunstancia es la familia. La familia nos da dicha, nos da paz, nos da tranquilidad, pero a veces nos da estrés, a veces nos da problemas. Y es parte de la vida, así es. Y es precisamente cuando gozamos a la familia. Pero tenemos que a veces que sobreponernos a muchos estrés que nos provoca la misma familia. Las metas no logradas, aquellas metas que queremos lograr y que luchamos por ellas y al no lograrlas nos sentimos frustrados. Bueno, eso precisamente es la forma en que todos debemos de llevar a cabo esa actitud positiva. No lo logré hoy, pero mañana sí. O sea, tenemos que tener esa actitud. Las malas decisiones que tomamos, pero todo esto que he hablado es básicamente vivir. Y el vivir nos produce eso. Ahora, ¿qué actitud vamos a tomar? El tomar la actitud del abandono, la actitud del miedo hacia la vida, como tanta gente lo es, que toma miedo hacia la vida, que no quiere hacer las cosas por temor, o bien el enojo, que siempre hay gente que está frustrada y enojada porque las circunstancias son adversas a ellos. Entonces, sobre esta situación podemos pensar entonces que tenemos que tener, si tenemos una actitud negativa, vamos a tener una situación muy especial que vamos a negar el problema. Vamos a evadirnos o renunciamos al problema. Nos va a producir tensión, obviamente. Al momento que sucede eso, pues tenemos tensión. Ahora se inicia, al momento que tengamos tensión, se va a iniciar el estrés. Eso es muy común, vamos a estar ya estresados, vamos a tener ansiedad, obviamente no vamos a poder dormir. ¿Por qué? Pues porque estamos llenos de ansiedad, de tensión, y de ahí surge en forma constante, si esto se produce en un día, 2 o 3, sino si llega a producir durante una semana, un mes o 2 meses, vamos a llegar al grado depresivo. Y es como les mencioné en un principio en la plática, que todo se está ligado, pero está ligado en función de que nosotros permitamos que se una depresión con una ansiedad, con un estrés. Y obviamente al final surge el miedo a la misma vida. Viene la tristeza, viene una angustia que a veces no es controlable y entonces surgen las enfermedades de tipo psicosomático como son la paranoia y en muchos casos llega la demencia y hasta el suicidio. Entonces todo esto es una cadena que nos permite llegar a la parte más negativa del ser, pero si es que no tenemos el control. Ahora bien, ¿qué nos genera esa actitud negativa? Físicamente hablando, nos va a generar una situación de que va a disminuir la fuerza de nuestro sistema inmune, porque le estamos restando todo lo necesario para que el sistema inmune se fortalezca, porque estamos generando hormonas
que no ayudan, como el cortisol. Estamos generando adrenalina y eso no ayuda a que tengamos una buena salud o un sistema inmune adecuado. Vamos a perder el apetito y eso es todo muy común, que a veces con un apuro o una presión no tenemos el apetito. Al no comer, ¿qué sucede? No tenemos nutrientes y obviamente nos debilitamos y no estamos dándole fuerza al sistema inmune. Tenemos una mente confusa, precisamente por lo mismo. Tomamos malas decisiones y esto hace que nos aislemos, nos sintamos solos, nos sintamos separados. Y obviamente con todo este cuadro que estamos mencionando, ¿qué va a surgir? Las enfermedades. Eso es lógico, precisamente por eso es que necesitamos cambiar esa actitud. ¿Qué pasa si tenemos una actitud positiva? Y aquí expongo la foto de un juego de fútbol americano que muy en lo personal les quiero explicar que para mí el fútbol americano es un juego donde reflejo la vida. Ahí en el juego, el que cae, cae, el que le hacen una falta se le hicieron y le duele y sufre y hay accidentes y el logro de llevar el gol, llevar la pelota hacia el touchdown, este es un logro que del equipo, de una persona, de todos contribuyen para lograr ese logro. Yo sé que si hablo mucho del otro fútbol, que no estoy tan de acuerdo, aunque hay muchos aficionados, pero el fútbol soccer, por ejemplo, ya en la actualidad, pues la gente se deja caer pensando que le puedan marcar una falta, como que están tratando en la misma vida ser hipócritas o ser falsos, y no debe ser. Por eso me interesa mucho más el fútbol americano, porque en ese sentido refleja una realidad, y una realidad y una actitud positiva que a pesar de los problemas que se tienen, logran avanzar. Y el primer problema que se tiene, la primera actitud que se tiene debe ser aceptar el problema. Hay un problema, aceptémoslo, así es, no lo vamos a evitar. Dimensionemos su tamaño. Ahora, eso obviamente nos va a producir una tensión, pero debemos de buscar las posibles soluciones de inmediato. Empieza nuestra mente a buscar soluciones. Surge el estrés, como es natural, pues que es parte de... Activamos nuestras fuerzas y conocimientos, pues buscamos nuestro acervo de fuerzas, a ver dónde encuentro alguna solución y empezamos a reunirlas. Estructuramos una estrategia o varias y obviamente ahí se tiene una atención de lo que estamos haciendo, pero aquí viene una atención con emoción, porque ya estamos emocionados porque vamos en el camino de la solución. Y surge la ansiedad, esa ansiedad también con emoción, para ver si lo que estamos haciendo va a llevar a cabo un resultado positivo. Y después, de acuerdo a los resultados positivos, modificamos la estrategia. Y si hay positivo, vamos a regresar a la normalidad. Y si es negativo, pues vamos a buscar otra forma de estrategia que nos permita seguir luchando. Pero esta es la forma de vivir, esa es la actitud positiva. Ahora, una actitud positiva, ¿qué va a hacer? Pues primero, como dije hace un momento, vamos a aceptar el problema. Segundo, debemos buscar siempre el apoyo. Recordemos que no somos islas, que siempre estamos en un conjunto, en una sociedad. Entonces, tenemos que buscar el apoyo. Hacer inventario de tus fuerzas. Y aquí hago mucho hincapié en cuanto a fuerzas, porque hay veces que no sabemos que tenemos esas fuerzas. Y una fuerza, aquí menciono mucho, es el CBD, como un elemento positivo que nos va a dar la oportunidad de sentir fortaleza en nuestro sistema inmune y en todo nuestro organismo. Y aparte, llevar una vida disciplinada que nos permita tener esas fuerzas. Es decir, no es posible que tengamos la respuesta hacia un problema si tenemos una vida muy desordenada. Entonces, aquí es muy importante, las fuerzas son una buena disciplina de vida y el CBD. Y obviamente tenemos que buscar nuestras debilidades. Planeamos la estrategia a seguir, priorizamos acciones, programamos el momento y actuamos. Aquí pongo en especial a Pepe Mujica, que ustedes lo conocen, un presidente de Uruguay, un hombre que es todavía un ejemplo de seguir, humilde, trabajador, sincero y sobre todo muy filósofo, un hombre que nos enseñó a ser positivos aún en la adversidad. Ahora bien, aquí es un cuadro que quisiera más o menos explicarlo de una forma más sencilla. Cuando hablamos de ansiedad, a veces nos surge el estrés o a veces el estrés nos da la ansiedad. Podemos hablar que casi al mismo tiempo surgen estos elementos y estos generan un cierto miedo.
Obviamente estos tres elementos, cuando los tenemos durante un día o dos, en la noche no vamos a poder dormir, o sea, ya trajimos el insomnio porque estamos pensando cómo vamos a solucionar el problema. Y si esto continúa, vamos a llegar a un grado depresivo. Y entonces esa depresión nos puede llevar a una desesperación, esa depresión nos puede llevar a una inactividad, a una indiferencia, a una pusilanimidad. O sea, habrá gente que ustedes habrán visto que de repente se dejan de ser, porque como que se olvidan de lo que son y a dónde van, entonces como que ya no les interesa incluso el mismo vivir. Entonces son gente que vive la vida con indiferencia. Y al último podemos ver a una persona que tiene miedo. Esa depresión les genera el miedo. Y obviamente esto puede llegar a una paranoia, puede llegar al suicidio. Pero hay un camino muy importante. Es ante esa depresión que tengamos, hay un reto. Es la actitud positiva. Hay que tomarlo como un reto, porque esa es parte de la vida. Y eso nos hace luchar. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Sobre esa actitud, sobre ese camino. Ahora, ¿qué es lo que nos produce? ¿Cuáles son los problemas mentales que tenemos en este sentido? Pues tenemos aquí los adquiridos, esos problemas que por vivir los tenemos. El estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo, el insomnio, son los que adquirimos a través del tiempo. Los que ya traemos como equipaje y que son de alguna forma o genéticos o heredados, pues puede ser el THDA, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de pánico, fobias, en fin, son problemas que ya traemos. Entonces, las causas probables que podemos hablar de los adquiridos, o sea, el insomnio, la ansiedad, la depresión, el estrés, la angustia, el miedo y la tensión, pues son muchos, ¿verdad? Podemos hablar de una causa ambiental, pues es el cambio drástico de un entorno como el que estamos viviendo. De un día para otro, hace 3 años nos dijeron, métete en casa, no salgas, cambió todo el sistema de trabajo, de comunicación, de familiaridad, y eso nos produjo un problema bastante serio. Después viene una presión social, puede ser también una presión familiar, las económicas, el problema que tenemos ahorita del trabajo, que a veces no tenemos trabajo o se nos disminuyó el trabajo, tenemos el problema económico. Ahí tenemos también otro problema que es la disciplina de vida, la alimentación, el descanso, el ejercicio. Entonces, todo eso son situaciones ambientales que conducen a tener ese tipo de problemas de ansiedad o de depresión. Tenemos también las pérdidas de tipo, pues la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, el trauma que nos pueda generar a alguien o un problema, un accidente. Eso obviamente son problemas psicológicos que nos van a afectar. Y otro problema viene siendo el aspecto de la enfermedad, una incapacidad, una sintomatología que no podemos controlar o problemas de tipo genético que realmente no son de nuestro control, pero que nos van a generar un problema para poder llevar a cabo un control de la ansiedad o la depresión o el estrés. Las causas probables para los problemas que ya traemos, como son la esquizofrenia, el autismo, el Asperger, en fin, pues generalmente son de tipo hereditario, y no tan solo en el sentido hereditario como a nivel genético, sino hereditario también en las costumbres. A veces las costumbres se heredan y van a producir ese tipo de problemas. Y un problema muy claro, y ese es muy común, es el problema en el embarazo. Que en el embarazo el niño, el producto, sufre, pues la madre tiene una alimentación deficiente, puede vivir tensión, puede tener traumas, puede tener otro tipo de enfermedades, puede estar en un ambiente tóxico con radiaciones o traumas, en fin. Y entonces todo eso le va a producir al producto un problema que va a reflejarse en un THDA, una esquizofrenia, un autismo, etcétera. Estamos hablando de las causas que se originan. Ahora, hablar del insomnio, pues son también muchas causas. Son desde las gástricas, pues no hay indisciplina de vida, o sea que comemos o cenamos ya muy tarde y queremos dormir, pues obviamente no vamos a tener ese sueño. La tensión que podamos tener, el estrés, obviamente ahí se nos va a reflejar que tengamos un aspecto psicológico que nos va a hacer daño. Ahora, en las causas ambientales como pues preparar la recámara con cierta comodidad, evitar el ruido, quitar la luz, o sea, propiciarla para poder llevar a cabo el descanso. Estamos hablando del aspecto ambiental. Y la otra circunstancia puede ser la enfermedad, que el dolor, la inflamación, en fin, no nos va a dejar dormir, pero son elementos que nos eliminan la posibilidad de dormir bien, o bien que da oportunidad de que entre el insomnio.
En este sentido, quise más o menos mezclar todo para que vieran cómo proviene el aspecto de la tensión, de la estrés o de la depresión. Ahora, ¿qué se activa cuando estamos en este problema? Cuando tenemos esa situación, se va a activar el cortisol y el glucagón. El cortisol, pues, viene siendo las suprarrenales lo producen, es la glucosa, es una cantidad enorme de glucosa. El glucagón lo produce el hígado, también genera la glucosa, porque se entiende que estamos ante una tensión, ante una presión, ante una situación de emergencia, y se requiere energía. Cuando estamos hablando de un momento dado, es correcto que suceda eso para soportar el peligro y poder responderlo. Pero cuando esto se traduce en tiempo, y estamos hablando de un mes, 2 meses, y que continuamente tenemos esta carga de energía en nuestro interior, esa glucosa, obviamente nos va a hacer daño. Y ese daño es precisamente una inflamación, va a generar una serie de problemas de otras enfermedades, y ahí es donde viene precisamente el problema que mencioné. Todo este en conjunto nos trae enfermedades. Incluso ahí se activa la adrenalina, la prolactina también, y una serie de elementos más de hormonas que van a afectar todo el equilibrio hormonal. Entonces, todo esto que hablo es precisamente lo importante del por qué evitar a toda costa estar en ese tipo de grados de estrés y depresión. Por ejemplo, cuando hablamos de que tenemos ese estrés y esa depresión, ¿qué se inhibe? Se inhibe la serotonina, que es una de las hormonas más importantes, que es un neurotransmisor que sintetiza a través del aminoácido triptofano, y a niveles adecuados nos da la felicidad, la paz, el ánimo, la positividad y la alegría. Y la dopamina es otra hormona muy importante, que es el neurotransmisor, y es la que nos da la actividad motora, la parte cognitiva, la motivación y la recompensa. Regula el sueño, el humor, el aprendizaje, el placer, y nos relaja. Incluso la dopamina, bueno, vamos a ver más adelante todas las actividades que tiene. Y luego la otra situación es con la anandamida, que es un endocannabinoide, una hormona que controla el dolor, el apetito, propicia la fecundación y reactiva el sistema endocannabinoide. Son 3 elementos fundamentales que se inhiben al momento en que tengamos una depresión o una tensión o estamos llenos de ansiedad. Y esto es obvio que sucede que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio sistémico endocrino, se genera un desequilibrio hormonal total, empieza el bloqueo de las neurotransmisiones, se debilita el sistema inmune, se pierde el apetito, se inhibe la testosterona y la progesterona, empiezan a surgir las enfermedades y se aísla físicamente, se incapacita, sufre la familia, la mente es confusa y se inicia el insomnio. Si se dan cuenta, todo esto es negativo. Ahora bien, hay tratamientos como son los de activadores de serotonina, activadores de noradrenalina, que son una serie de medicinas, antidepresivos, en fin, que son los que van a combatir lo que viene siendo la ansiedad, la depresión, el estrés. Sin embargo, ¿qué hace el CBD? Que es a donde queremos llegar. ¿Qué nos ayuda el CBD? El CBD, a través del sistema endocannabinoide, va a actuar de manera tal que, conociendo el sistema endocannabinoide, que viene siendo el orquestador o es el principal orquestador de nuestro organismo, va a coordinar, va a tratar y ayudar en la coordinación de todos los demás sistemas que se tienen. Coordina el sistema óseo, circulatorio, respiratorio, en fin. El sistema endocrino viene siendo como el maestro de ceremonias pero el maestro de una orquesta que va a dirigir a cada uno de los aparatos de sonido que se tienen, todos los de cuerda, los de percusión, en fin. Y entonces él va a decir en qué momento van a entrar. Es como un director de orquesta, y es lo que sucede. De hecho, el sistema endocannabinoide es el que tiene la mayor cantidad de receptores de todos los sistemas de nuestro organismo. Y hablar de receptores significa que está atento, está apto para recibir todas las motivaciones de nuestro organismo. Precisamente por eso el sistema endocannabinoide, su única función es mantener el equilibrio de nuestro organismo. Y aquí rápidamente se menciona cómo el sistema endocannabinoide, que está aquí en este círculo negro, está formado por endocannabinoides que nosotros fabricamos, que van a ser activados por el sistema límbico, y estos activan a los receptores CB1 y CB2, y estos a su vez van a activar a todas las cadenas enzimáticas de receptores y de hormonas para llevar nuestro cuerpo a la homeostasis, al equilibrio. Esa es la forma en que trabaja.
Pero cuando por alguna razón falla el sistema endocannabinoide, porque hay la edad, alguna enfermedad, algún problema, entonces es cuando entra el CBD. El CBD entra a reforzar para de esa manera activar al CB1 y al CB2 y nuevamente establecer toda la activación del sistema endocannabinoide. Y el CBD lo único que hace es entrar a activar al CB1 y al CB2 y una vez que los activa, inmediatamente sale para ser metabolizado por el hígado, pasa al riñón y a la orina. Entonces, su método es básicamente activación, o sea, el CBD actúa en todo nuestro organismo, pero únicamente a través de la activación que se hace a través del CB1 y el CB2. Por esta razón, podemos decir que el CBD interviene para fortalecer al sistema endocannabinoide. Y entonces, todo este tipo de problemas que se reactiva el CB1 y el CB2, una vez que se han activado, se va ligado para empezar su proceso de metabolización, o sea, se elimina el CBD. Y es la reactivación del CB1 y CB2 lo que logra la homeostasis, el balance, la salud. Y es el propio organismo el que logra su recuperación. Por ello, el CBD interviene indirectamente en todas las funciones del organismo, sin efectos secundarios. Hago todo este hincapié porque incluso casi todas las prácticas lo menciono para que se den cuenta de por qué el CBD actúa en todo nuestro organismo. No porque actúe en cada uno de los órganos, sino porque activa al CBA1 y al CB2 para que todo el sistema endocannabinoide en su totalidad quede activado. Ahora bien, el sistema endocannabinoide, al momento que entra el CBD entra con todo su séquito, entra con toda la cantidad de terpenos, flavonoides que van a ingresar a nuestro organismo y cada uno de ellos tiene una función terapéutica específica. Incluso entra con menos del 0.3% de THC. Esto es básicamente, esa cantidad tan pequeña de THC es básicamente la que le va a ayudar a activar a todos los receptores CB1 que se encuentran en el sistema nervioso central. Entonces, la idea de todo el séquito del CBD es precisamente porque hace una multitud de efectos terapéuticos. Y aquí quisiera hacer una pequeña comparación, que es la que siempre hago, porque es muy común que no la podamos entender. Cuando yo tomo una medicina y va a atacar una parte del problema, puede ser la causa, puede ser el dolor o la acción que me da esa enfermedad. Cuando tomo el CBD con su séquito, es un equipo de médicos, cada uno con su cierta especialidad, que va a entrar a mi organismo a curarme, a ayudarme a tener un equilibrio en mi organismo. Esa es la diferencia. La medicina va en un solo sentido y el CBD va en todo nuestro organismo, va a invadir todo nuestro organismo. No quiere decir que el CBD esté en contra de la medicina alópata, para nada. El CBD va a ayudar a contribuir a la medicina alópata para que el mecanismo se dé, para que lleguemos a la homeostasis de una forma más clara, más rápida y más segura. Esa es la función del CBD. O sea, es como un apoyo que se va a dar al sistema de toda la medicina alópata. El CBD maneja diferentes tipos de efectos terapéuticos. Aquí menciono alrededor de 16, pero no son todos, son mucho más. Y aún siguen en investigación. Tenemos 32 años que se conoce el sistema endocannabinoide y apenas estamos en las investigaciones y todas han sido muy positivas. O sea, todavía nos faltan muchos años para encontrar todo lo bueno que tiene el sistema endocannabinoide junto con los fitocannabinoides de la planta cannabis. Aquí, por ejemplo, tenemos, y hago el hincapié en esto, es antiinflamatorio, analgésico, pero es antidepresivo. Y entonces, en ese sentido, al ser antidepresivo por la que genera las hormonas que anteriormente dije, la serotonina, la anandamida, entonces estamos hablando que se marca perfectamente para actualmente el problema que tenemos. Es ansiolítico. Entonces, aquí estamos también actuando con respecto a la ansiedad, porque va a eliminar la ansiedad, la va a disminuir. Es vasodilatador, fortalece el sistema inmune, es neurogénico, pero también nos da el equilibrio hormonal tan necesario. Al momento de tener el equilibrio hormonal, tenemos un equilibrio de neurocomunicación en todo nuestro organismo. Las hormonas son los neurotransmisores, neurocomunicadores químicos de nuestro organismo. Entonces, al momento de tener ese equilibrio hormonal, estamos en equilibrio. Y es lo que hace el CBD. La otra circunstancia es equilibrar el metabolismo a través del equilibrio hormonal. Va a equilibrar el metabolismo tan necesario precisamente para estar dentro del equilibrio, dentro de la homeostasis. Y por último, libera los neurotransmisores.
Esto de liberación de neurotransmisores hace que tengamos mayor comunicación. El CBD viene siendo como el internet de nuestro organismo, es como la fibra óptica. De esa manera es el CBD dentro del sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide forma ese internet, esa fibra óptica. Por eso es tan importante conceptualizarlo como un neurotransmisor, un sistema de neurotransmisión, donde el CBD actúa para fortalecerlo. Ahora bien, el CBD, lo que en el caso de una ansiedad inactiva, el CBD lo va a activar, activa la serotonina, activa la dopamina, activa la anandamida, activa el 2-AG, que es otro de los receptores también importantes de los endocannabinoides, y activa el 2-AG2, el nodo de dopamina, o sea, tiene alrededor de 7 o 8 endocannabinoides que cada uno va a actuar de tal manera que nos permita tener suficientes o muchos efectos terapéuticos. Esto es muy importante porque de esa manera cuando yo tomo CBD para mi artritis, aparte de eso me siento muy bien de mis músculos, de mi forma de ser, duermo mejor, como mejor, o sea, me siento bien en general y eso es lo importante, cosa que no me da una vitamina o una medicina. La medicina tal vez me quita el dolor, pero hasta ahí. En cambio el CBD me da mucho más, me da un plus. Hablamos de nuestra conducta. Cuando tenemos una conducta de serotonina, es muy importante. La serotonina, ¿qué nos va a dar? Serotonina, dopamina y anandamida. Cuando están en equilibrio nos van a dar salud. Porque tenemos una conducta de serenidad, de silencio, de sabiduría, de sabor, de sexo, de sueño, de sonrisa, de ese. Y cuando hablamos de esa conducta, obviamente vamos a tener una actitud de ánimo, de amor, de aprecio, de amistad, de acercamiento. Es una similitud para que vean el por qué es tan importante esas 3 hormonas. Cuando no las tenemos, cuando tenemos esa tensión, esa ansiedad, esa depresión, va a producirse el cortisol y la adrenalina. Y cuando es por mucho tiempo, hay una enfermedad. Viene la diabetes, hipertensión, viene una serie de enfermedades, alrededor de 30, 40 enfermedades, todas nos llevan a la muerte. Entonces, pues es importante controlar todo lo que es tensión, depresión y ansiedad. Y cuando pasa eso, que vamos a tener resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencia. Y obviamente nuestra actitud va a ser de depresión, de desánimo, de desesperación, de desolación. Conocemos a mucha gente, tal vez ustedes lo puedan mencionar ahorita, que tengamos gente que son resentidos, gente enojona, gente que tiene un carácter muy difícil. Es obvio que tienen un problema físico que pueden solucionar, pero no lo aceptan. Pero es muy importante de veras que tengamos esa actitud positiva para poder solucionar todo lo que es la ansiedad y la depresión. Con el CBD se tendrá equilibrio hormonal, ese es un hecho. Fortalecimiento del sistema inmune, mejoría en la comunicación neuronal. Vamos a tener una mente clara y activa, va a tener una actitud positiva y va a prevenir cualquier enfermedad. Cuando menos va a ayudarnos a poder controlar su sintomatología. Y obviamente en todos sentidos nos va a dar calidad de vida. Eso es un hecho, siempre nos va a dar calidad de vida. Con el CBD nos lleva a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad, a la alegría, a la salud. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. El CBD no nos va a hacer daño. El CBD, si tomamos mucho, no nos genera dosis, no nos genera daño. Lo que nos genera es una calidad de vida mucho mejor. Al sentirme sin dolor, sin inflamación, sin estrés, sin depresión, sin ansiedad, sin tristeza, sin insomnio, con apetito, con movilidad, me va a hacer que sea positivo, que sea alegre, que sea creativo, que sea productivo y activo, que sea amable y trabajador, que socialice, que pueda descansar bien y que haga ejercicio. Y todo esto sin efectos secundarios. Y esto, para mí, es calidad de vida. Y eso no lo puede dar el CBD sin efectos secundarios. Obviamente el CBD requiere tener unas situaciones muy importantes de eso aquí, por ejemplo, tener una actitud positiva. Vamos a tenerle fe a tomar el CBD. Tengamos una disciplina de comida, o sea, tengamos que comer en forma adecuada y nutritiva. Que tengamos la manera de socializar, de que no nos aislemos, que hagamos el ejercicio adecuado, que descansemos, que tengamos una relación familiar adecuada. Todo esto nos va a dar una mayor eficacia en el uso del CBD. Porque recordemos que
todo esto se logra siempre en equipo. Y este es el equipo del CBD. Yo estas pláticas que estoy dando yo no las haría solo, si no es por mi esposa, la gente que nos ayuda, Ivonne Ortega, todos ellos que nos ayudan a formar este tipo de pláticas. E incluso ustedes mismos cuando nos sugieren alguna plática o un tema. Por eso es importante contar con el equipo del CBD. Aquí la dosis que estamos recomendando, que ya pueden tomar una foto para que vean la dosis cuando hablando de niños, qué tipo de dosis debe ser, que debe ser poco a poco, para de esa manera poco a poco irse tomando la dosis, ir incrementándola cada 14 días, de tal manera que llegue el momento en que se encuentre la dosis adecuada y ahí se va a detener. Es cuando se controla el síntoma. También lo tenemos para adultos, cuando es una dosis de adulto es un poco más agresiva, ahí van a ser cada 7 días, se va a ir incrementando la dosis hasta que los síntomas sean controlados. Una vez que se tengan los síntomas controlados, ahí se tiene que detener. Esta es la dosis para el COVID, que es un poco más agresiva, pero también lo mismo, va a hacer que ayude que el COVID se pueda tener un control y evitar las inflamaciones que normalmente suceden con el COVID. Yo en lo personal tengo COVID ahorita, en este momento tengo COVID, y sin embargo para mí ha sido como una gripa, no más que eso, una gripa que me estoy cuidando. Pues bien, estas son algunas partes donde he tomado la bibliografía para poder llevar a cabo este tipo de pláticas. He estado en algunos simposios nacionales e internacionales, investigo mucho en internet, platico con muchos investigadores al respecto del tema, y ya tengo algunos cursos que ya he tomado y sigo tomando. Y todo esto ha sido básicamente, aunque yo no soy doctor, soy ingeniero químico, me interesa mucho conocer las bases químicas de lo que estoy hablando de lo que es el CBD y todo lo que es la cannabis medicinal. Ahora sí, a las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos al día de hoy? ¿Una persona con cáncer que está consumiendo CBD puede tomar colágeno? Sí puede tomar colágeno, pero lo importante es que siempre esté bajo la prescripción de su médico, de tal manera que le permita que pueda combinar el CBD con el colágeno. Pero sí le ayuda. El CBD le va a ayudar mucho, sobre todo a la situación de, no sé qué tipo de cáncer tenga, pero el CBD le va a ayudar mucho a evitar la proliferación de las células, es decir, evita que haya más producción de células cancerosas, va a fortalecer su sistema inmune, le genera la apoptosis, que viene siendo el suicidio de la célula, porque recordemos que la célula pues, tiene 4 periodos, nace, crece, se reproduce y muere. Y en el caso específico de cuando hablamos del cáncer, no muere la célula, entonces ahí es donde viene la apoptosis, donde el CBD genera la apoptosis para que se muera esa célula. También genera la angiogénesis, que evita la alimentación a las tumoraciones del cáncer, y te da oportunidad de comer bien, no hay vómitos, o sea, va a tener hambre, va a tener apetito, entonces le ayuda mucho, pero sí es importante que utilice siempre el consejo del médico para cuando lo combina con algunos otros tratamientos. ¿Qué otra pregunta? Dice, Jessy nos dice, buenas noches, espero que se encuentre mejor, ingeniero. ¿Cómo Gracias. ayuda el CBD en una persona que tiene cáncer de tiroides? Lo tiene encapsulado. La misma situación que tengamos con el cáncer. El CBD lo que le va a ayudar precisamente es lo que le acabo de mencionar. Va a evitar que se siga proliferando la célula. Entonces, al momento que usted está tomando CBD y está en la tiroides, obviamente donde se maneja todo el metabolismo, donde puede afectar las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, es muy importante siempre tener el CBD trabajando ahí para evitar que se prolifere, para evitar que crezca. Eso sí, siempre ahí es muy importante cuando se le da quimioterapia o radioterapia, que está muy centrada hacia la tiroides, no dejar de tomar CBD. El CBD aquí le ayuda mucho precisamente a controlar todo lo que están haciendo de quimioterapia y radioterapia como un elemento complementario. Entonces es muy importante eso. Su médico lo va a ayudar y creo yo que le va a ayudar bastante para poder seguir su tratamiento con CBD. ¿Qué otra pregunta? Dice, paciente con Parkinson juvenil, le dio a los 37 años y ahorita tiene 43 años. ¿Cómo debe tomar CBD? El Parkinson viene siendo un problema neuronal, obviamente. Ahí viene siendo el problema de que tenemos una situación va eliminándose poco a poco lo que viene siendo la dopamina.
La dopamina viene siendo la parte del movimiento, la parte cognitiva, la hormona neurotransmisor que nos va a dar esa oportunidad. Con el tiempo, puede ser a corta edad, se empieza y va a empezar a poco a poco a atacarse la dopamina, a eliminarse, a no producirse. Y el resultado viene siendo ya sea un Parkinson que puede ser rígido, puede ser con movimiento, pero por la falta de dopamina. Entonces aquí es muy importante pues toda la terapia que nos puedan imaginar respecto al efecto del Parkinson, pero sí es muy importante el aspecto alimenticio, porque tener un nutriólogo que nos permita tener una mejor nutrición, evitar las harinas y los azúcares, y sobre todo tener el CBD que nos permita evitar que se vaya poco a poco acabando la dopamina. Entonces, aquí hay una situación muy importante. El CBD activa la aceticolina. La aceticolina es un poderoso neurotransmisor que va a ayudar a activar a la dopamina. Entonces, lo que hace el CBD aquí es dar una mejor calidad de vida. Los movimientos puedan ser menos bruscos, los episodios que pueda tener va a ser cada día más lejanos, pueda tener mejor equilibrio, pueda tener menos rigidez, o sea, se va a notar al momento en que empieza a tomar el CBD. Yo le recomendaría el CBD sublingual, de alrededor de 50 a 100 miligramos por mililitro en concentración, utilizando la microdosis, y para que vea que alrededor de unos, digamos, de 2 a 3 semanas va a empezar a sentir un cambio. Pero sí es importante tomar CBD sublingual, obviamente siempre que su médico esté al tanto. ¿Qué otra pregunta? Para una persona que padece fibromialgia, ¿solo necesita consumir CBD o necesita algunos otros componentes de la cannabis para ayudarle con esta enfermedad y sus padecimientos? Bueno, mire, el CBD en sí, como tal, tiene un séquito. Y ese séquito está constituido por alrededor de 7 a 8 fitocannabinoides de CBG, CBL, NCBC, una serie de elementos que les van a permitir que tenga cada uno un efecto terapéutico distinto. Pero aparte de eso, contiene flavonoides y contiene elementos que son los que van a dar, que tienen también efectos terapéuticos. Entonces, lo que quiero mencionar es que, como mencioné hace un momento, que el CBD con todo su séquito, que va a dar oportunidad, son 43 elementos, van a dar oportunidad a que cada uno de ellos a nivel terapéutico va a actuar. Entonces, lo que sí le refiero es de que el tomar el CBD con otro elemento, con otro producto, con otra pastilla, con otra sustancia química, una medicina, no se va a contraponer, va a contribuir. Es muy importante esto. El CBD no está en contra de la medicina alópata, sino la va a contribuir, va a ayudar y la va a apoyar. Entonces, yo le recomendaría, en el caso de la fibromialgia, que es un problema musculoesquelético, donde el dolor es muy intenso, sobre todo en las articulaciones, tendones y ligamentos, que ahí es donde el músculo es una situación de que incluso el roce de la sábana duele, incluso hay inmovilidad e incapacidad en muchas ocasiones. Con el CBD va a evitar inflamación, va a evitar cuestión de dolor por ser un poderoso analgésico. En inflamación porque el CBD va a tener oportunidad de controlar las citoquinas, entonces baja la inflamación de tal manera que evita que le haga daño. El caso del dolor, libera los andrógenos de tal manera que bloquea el dolor. La otra circunstancia, relaja el músculo de tal manera que evita ese dolor tan grande. La otra es neurogénico, va a generar dentro de la articulación nuevas células que le permitan tener y reparar las que están ya dañadas. Y en todo esto, ¿qué le va a suceder? Pues va a hacer que tengamos una mejoría. Yo conozco una persona, Gustavo, que hace poco saludé, hace 3 años, 2 años y medio, el señor estaba, muchacho el hombre, estudiaba arquitectura y dejó de estudiar arquitectura. Estaba prácticamente en su casa inmóvil. Al momento en que empezó a tomar el CBD en forma sublingual, a los 3 meses de estarlo tomándose nuevamente se incorpora a sus clases y ahorita, actualidad, hace poco lo saludé, ya es arquitecto. Y gracias a que él tuvo oportunidad obviamente con las medicinas se está tomando, pero aparte con el CBD, de salir adelante. Entonces, por eso les menciono, tengan fe, el CBD no es una pastilla, no es para tomarlo hoy y mañana ya tengo la respuesta, no, no es así. El CBD tiene un tratamiento, o sea, recuerden que el CBD va a actuar a través del sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide es un sistema,
es un orquestador de los demás sistemas. Entonces, por lo tanto, tiene que tener un plazo para poder ir poco a poco reaccionando de tal manera que pueda actuar en todo nuestro organismo. Entonces, por esa razón hay que darle tiempo. Yo estoy hablando de una semana, 2, 3, empezamos a sentir cierta actividad, cierta respuesta positiva. Si lo logramos hacer con más tiempo, vamos a encontrar una respuesta muy positiva. Recordemos que hay enfermedades que pueden durar mucho tiempo, digamos el caso mío, la artritis. Bueno, pues yo sé que la artritis es incurable. Bueno, entonces yo toda mi vida voy a tomar CBD y lo sigo tomando. Y me acaban de operar del corazón y seguí tomando CBD. El doctor me dijo, toma tu CBD. Con la cuestión de mi COVID, sigo tomando CBD. Sin el CBD, no porque sea tan, vamos, que yo sea fanático, no, sino que siento su mejoría. El hecho de estar aquí platicando con 5 o 6 días de haber tenido, de haberme usado el COVID y con este ánimo, no es otra cosa más que el CBD. Me hace sentir positivo, alegre, o sea, participar, no estar acá triste o decaído o con una actitud negativa, no. Eso es lo que hace el CBD, ser positivo. Por eso les menciono, tomen el CBD y van a encontrar una panacea tremenda de cómo podemos lograr vencer las enfermedades. No digo quitarlas, no digo curarlas, pero sí poder tratarlas para controlar su sintomatología y evitar que ellas nos controlen a nosotros. ¿Qué otra pregunta? La misma persona pregunta sobre el gramaje que debe de tomar, que recomiendas de CBD. Bueno, mire, el CBD debe utilizarse mucho en función de mezcla. Es decir, hay productos que son de bálsamos, que digamos me duele la artritis, aquí en mi caso, y a veces el dolor, no siempre, digo una vez al mes, algo así. Entonces utilizo el bálsamo, me lo unto, lo froto y resulta que voy a tener una respuesta muy positiva en función de que tengo oportunidad de quitarme el dolor, porque baja la inflamación. Pero, por ejemplo, una acné, una psoriasis, o una irritación, alguna quebrada, una raspadura, en fin, el CBD cutáneo es fabuloso, o sea, el bálsamo con CBD. La otra circunstancia que tengo, es, por ejemplo, el caso de, digamos que yo tengo un dolor muy fuerte y estoy tomando el CBD de forma sublingual. Obviamente va a tardar 1 hora, 1 hora y media en que me dé resultado. Pero cuando tenemos un problema muy serio se le llama, hay una forma de que dicen los médicos que es una forma de rescate. Y en el rescate, o sea, en una cosa rápida para quitar el dolor o la inflamación. Y el rescate está la inhalación. O sea, inhalar el CBD a través de un vaporizador va a hacer que en 2 o 3 minutos tengamos una respuesta positiva y se nos disminuya ese dolor o esa ansiedad o esa inflamación. Pero es de rescate, estás hablando de fumar unos 10, 15 minutos, el CBD, inhalarlo y se acabó. Y al cabo de 2 horas o 3 volver a hacerlo. Pero de esa manera vamos controlando. Estamos hablando de otro sistema. Ahora, hablando de inhalar, digo, de la parte sublingual, es como un tratamiento, es cuando ya estamos hablando de que el organismo está actuando de manera tal que estamos tratando con el organismo a través de toda la química que hay de las enzimas, las hormonas, para que de esa manera el CBD actúe. Entonces, hablando de sublingual. Y la otra, que es también importante, que viene siendo la oral, o sea, a través de cápsulas, a través de jarabes, en fin, que tarda más o menos lo mismo que el CBD sublingual, pero puede ser más efectivo en cuanto a determinadas dolencias. Entonces, lo que menciono mucho es que todo depende de qué problema tengamos, pero podamos combinar una cosa con la otra. Todo se vale. No le va a generar ningún daño, no va a ser ni nada negativo, pero sí es importante que sintamos calidad de vida. Y para eso no está prohibido, nos está permitido probar para ver cuál es la zona, la forma que nos queda mejor. Ahora, yo le diría, sublingual, hace un momento utilicé la tabla de microdosis, utilice la microdosis para que vea cuál dosis le queda mejor. Recuerde que cada organismo es distinto y al ser diferente, pues va a actuar distinto. Entonces, la medicina no va a ser la misma, o sea, la cantidad de dosis va a cambiar de acuerdo a cada organismo.
porque es diferente, porque la enfermedad se comporta distinta. Entonces nosotros tenemos que encontrar esa dosis en función de poco a poquito, irla tomando, irla subiendo, hasta que sintamos, a caramba, con esta dosis me siento muy bien, ahí nos quedamos. Y esa es la dosis que vamos a seguir tomando durante unos 2 o 3 meses, hasta que poco a poquito la vayamos reduciendo hasta a la parte mínima. Si es una enfermedad que, como la mía, que es incurable, bueno, pues toda la vida la vamos a tomar, aunque sea en pequeñas cantidades. Pero si es una enfermedad que se va a quitar, bueno, pues el momento que se quite, pues se quita el CBD y se acabó el problema. Pero es como sucede. Dígame, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es la edad mínima para tomar CBD? Bueno, de hecho, desde meses de que nazca la criatura, ya puede tomar CBD, pero en dosis muy pequeñas, porque su cerebro pues, obviamente está muy pequeño, está muy nuevo, su sistema endocannabinoide está nuevecito, entonces está muy sensible a cualquier situación externa, entonces es muy, cuando sobre todo se dan cosas de niños con parálisis cerebral, ya empieza a tomar CBD y empiezan a reaccionar un poco mejor, pero sí es importante hablar de dosis muy bajas, muy pequeñas. Y siempre, insisto, todos los casos con vigilancia médica para que de esa manera tengamos más ayuda y haya más colaboración. ¿Qué otra pregunta? Voy a leer la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Dice, Sí, claro. si llego a la dosis máxima indicada y no se me calma el dolor, supongo que dice el dolor, no, nada más dice, y no se me calma, ¿qué puedo hacer? Tomo de 2000 potencia, así dice. 2000 significa que son 2000 miligramos por mililitro. Estamos hablando, ahí podría ser que al momento de estar tomando la dosis puede ser combinada. Yo le recomendaría aquí en este caso, no de acuerdo, no sé cuál es su problema, no lo dice, pero sí le recomendaría combinar las dosis, combinar algo sublingual con el inhalado para que de esa manera le pueda ayudar y puede ser también cutáneo con alguna crema, pero es importante combinar las cosas. Ahora, no existe una persona científicamente comprobado que haya muerto por sobredosis de CBD. No lo hay. No puedo decir lo mismo de cualquier otra medicina o de tabaco o de alcohol, no. Hay millones de personas muertas por eso. En este caso, todavía científicamente hablando, no hay una persona que se haya muerto comprobada por CBD. Quiere decir que la única parte donde puede afectar el CBD para efecto de tomar mucho es cuando estamos metabolizándolo a través del hígado. Yo recomendaría que siempre que tomemos el CBD lo tomemos en 2 formas muy importantes. Primero, desfasado de cualquier medicina. O sea, 1 hora y media, 2 horas desfasado de la medicina, antes o después. Para evitar que al momento que entre al hígado para llevar a cabo su metabolización, que es a través del sistema citocromo P450, que es un sistema enzimático, evite que se empalme la medicina con el CBD. Entonces puede ser antes o después. Y la otra que es muy importante, es básica, siempre tomar el CBD después de los alimentos. Porque el CBD, al ser liofílico, va a diluirse con la grasa y entonces va a penetrar mejor en nuestro organismo y va a hacer una acción mucho más fuerte y más potente, que incluso si lo toma en ayunas, puede ser que baje un 30-40% de su eficiencia. Si lo toma después de comida, siempre va a ser mucho más eficiente. Entonces, esas son las 2 cosas que le recomendaría. Pero definitivamente no existe una dosis. Si estamos hablando ya no sé, 200 o 300 miligramos al día, ya es una dosis excesiva, obviamente, ya requiere otro tipo de tratamiento que no necesariamente CBD, pero definitivamente el CBD no le va a hacer el daño que pudiéramos pensar que puede hacerle. Lo que sí es importante, combínelo con CBD sublingual, CBD cutáneo, CBD inhalado, y de esa manera puede controlar mejor su sintomatología. Recordemos, el CBD no es para todos ni es para todo. Entonces hay que saber hasta dónde puede estar el CBD trabajando. Alrededor del 7% de las personas el CBD no les causa alguna reacción. Es muy raro, pero así sucede. Y la otra cosa importante, dele tiempo a que el CBD actúe. No quiera que hoy lo toma y mañana funciona, no. Debe darle tiempo, cuando menos unos 4 o 5 días para que empiece la reacción. ¿Qué otra pregunta? Quedaron algunas preguntas por ahí. Les pedimos a las personas que lo contacten directamente a través de sus redes sociales y les recordamos también que el próximo miércoles, el miércoles 19 de enero,
La plática se llama Cáncer y el CBD. El tema que se va a tocar es cáncer y CBD para que ayudemos a compartir salud a través del CBD. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Los dejo con el ingeniero Viola. Le agradezco mucho, ha sido muy amable a todos por asistir. Dios los siga bendiciendo y esperemos este año sea muy buen año, sea el mejor del año de todos nosotros. Gracias y Dios los bendiga. Hasta luego.